¿cómo podrá ser limpio? Lo que no es limpio, lo que es inmundo, ¿cómo podrá ser limpio? Pero nosotros sabemos qué dice en Hechos, cuando el apóstol Pedro recibe la visión del lienzo que es bajado del cielo. El apóstol Pedro, ¿cómo estaba? En modo natural. Antes, aunque ya había recibido la salvación, pero de él que seguía manifestándose, lo que contamina. A pesar de que ya era salvo. En Hechos 10 ya el apóstol Pablo era salvo, ya tenía el Espíritu. Pero ¿qué es lo que está saliendo del apóstol Pedro? ¿Qué es lo que está saliendo del apóstol Pedro en Hechos capítulo 10? Vamos a mirarlo. Lo que sale aún de un justo, aún de una persona que ya recibió la salvación, cuando deja salir en modo natural lo que sale de sí. Vamos a mirar Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Dice, vamos a saltarnos un poquito la parte de Cornelio y vamos a llegar a la parte de Pedro. El versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, o sea, a mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Ya habíamos hablado sobre todo de este último versículo, el versículo 18. Cómo Dios nos coloca otro nombre. Pedro Wilches, él ha hablado bastante sobre cuál es ese otro nombre. Dice Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Lo dijo el ángel, se lo dijo el ángel. Pero aquí vemos, también lo está diciendo ¿quién? Lo está diciendo los que fueron enviados por Cornelio, los que escucharon de Cornelio lo que el ángel le había dicho, que ve y trae a alguien que se llama Pedro, pero que tiene por sobrenombre. Se llama Pedro. El origen, ¿cuál es? Pedro, pero tiene por sobrenombre Simón. Al revés, se llama Simón, pero tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, en nosotros, el origen de nosotros, ¿cuál era? Estar destituidos de la gloria de Dios, el pecado. Ese era el origen de nosotros, ese era el nombre que teníamos. Ese era el nombre que el hombre que está en modo natural se define así. No, todos somos pecadores, pero Dios nos puso un sobrenombre. Justo. Sabemos quién es el que justifica, Dios es el que justifica. Nuestro nombre original, ¿cuál era? Pecador. Ese era el nombre de toda la humanidad. Pero unos pocos, entre toda la humanidad hay unos pocos que lograron recibir un sobrenombre. Hay unos pocos que logran recibir un sobrenombre. Justo. Sin la gracia de Dios, si no hubiera existido la obra de Dios, no tendríamos otra opción que contestar lo que contesta todo el mundo. ¿Usted es pecador? Claro, ¿cómo voy a decir que no? Conociendo la gracia de Dios, habiéndola recibido en el corazón, tenemos un sobrenombre. Ahora, ¿quiénes somos? Justos. Dice la Biblia, Dios llama a sus hijos por su nombre. Ese era para algunos un misterio,
porque se imaginaban, Dios a mí me va a llamar entonces Ángel, a otra persona le va a llamar Jorge, a otra persona le va a llamar Jairo. No, no se trata de eso. El nombre con el que Dios llama a sus hijos es el sobrenombre que tenemos. El sobrenombre es justo. El nombre verdadero, ¿cuál era? Pecador. Ese era el verdadero. Lo que la gente llama verdadero. Lo que la gente llama verdadero. Pero el verdadero es el que Dios nos puso. Justos. Esa es la verdad. Parece que la verdad fuera el que teníamos inicialmente. Ese no es. Ese es el verdadero ante los ojos de los hombres. Ese es el verdadero, humanamente. Pero lo que es Dios no mira lo que mira el hombre. Lo que era verdadero para los hombres es una mentira. La verdad es lo que Dios hace. Dios dijo, produzca la tierra, y la tierra produjo. Dios dijo sobre el pecado de toda la humanidad. ¿Qué dijo Dios? Quitaré el pecado de la tierra en un día. Y lo hizo. Ya lo hizo. Incluso determinó de qué manera lo iba a hacer. Iba a enviar a su Hijo para que cargara todo el pecado de la humanidad. Nosotros merecíamos la destrucción. Envió a su Hijo y nos hizo tener abogado delante de Él. Ya no nos presentamos nosotros, sino delante de Dios, Él quien ve. ¿Qué ve Dios? Ve la obra de nuestro Señor Jesucristo que nos justificó. Con su resurrección nos justificó. No me imaginaba que íbamos a tocar este tema, pero tocamos ese versículo e inevitablemente hablamos sobre este tema. Pero en esta historia de Cornelio y de Pedro, Cornelio, ¿a quién envió? Pedro Wilches, hablando de Pedro, aquí está el apóstol Pedro, pero Pedro Wilches, cuando nos nombró este pasaje, él nombra como Cornelio manda un soldado. No sé si se acuerdan, Pedro Wilches lo enfatizó. Cornelio mandó un soldado. ¿Qué significa si manda un soldado? ¿El soldado qué característica tiene? El soldado obedece. 100%. ¿El soldado tiene su propia opinión, su propia idea? No. Quienes estuvieron en el ejército lo conocen. En el ejército, el superior de uno le da una orden y uno no hace absolutamente otra cosa más que la orden. Recuerdo en una ocasión, lo que voy a contar es vergonzoso, pero es algo que sucede, en el ejército sucede. En alguna ocasión, mi capitán, mi superior, él me dijo, tráigame 2 bombillos. Así me dijo, tráigame 2 bombillos. Y en ese momento, ¿qué tenía que decir? ¿Qué tenía que decir en ese momento? Como ordene mi capitán. Y salí corriendo. No podía decir otra cosa. O sea, yo no le puedo decir al capitán, no le puedo decir, pero ¿y de dónde los voy a sacar? Yo no tengo dinero, soy soldado. Yo estoy aquí, aislado del mundo. Yo no puedo llamar a mis papás para que me traigan dinero. Yo no puedo, un soldado no puede hablar así. Si el capitán le da una orden, el soldado que debe contestar. Sí, señor. Únicamente, no puede decir más, solamente puede decir eso. Y recuerdo que yo salí corriendo, y mientras salí corriendo, en ese momento, caí en cuenta, recibí una orden, ¿no? Tráigame 2 bombillos. Entonces, cuando llegué, entré a la tienda del soldado. Entré a la tienda del soldado así, no había nadie. Y vi que habían unos bombillos al fondo. ¿Qué hice? Salté encima de una mesa y salté y me colgué de las vigas. Y pasé por las vigas como si fuera una araña. Así pasé por las vigas y encontré un bombillo y me lo eché al bolsillo. Me seguí deslizando hasta que llegué donde había otro bombillo. Y lo saqué y me lo eché al bolsillo. Y me devolví. Me devolví por las vigas. Eso fue algo como de 2 minutos andando por las vigas. Y salté, salté y salí corriendo. Y llegué. Cumplida la orden, mi capitán. ¡Prum! Le entregué los 2 bombillos. Eso es un soldado. Eso es un soldado. No sé si sepan. Cuando alguien entra al seminario, ¿cómo se llama entrar al seminario? Entra a entrenamiento. Así se llama, entra a entrenamiento. ¿Cuál es el entrenamiento del seminario? La persona lleve su vida normal. Su vida normal. No, no se le dice algo especial, no, lleve su vida normal. ¿Cómo es la vida normal de un cristiano? Levanta, lee la Biblia, ora, escucha palabra, tiene que lavar su ropa, tiene que hacer aseo. Es normal, una vida normal. Pero, ¿qué ingrediente especial aprende en el seminario? Hay algo. Aprende a negarse a sí mismo. Aprende a no confiar en sí mismo. Eso es algo que uno, en teoría, es fácil, ¿no?
En teoría es fácil uno decir, pero tan fácil que es, no es fácil. En el ejército también hubo un entrenamiento para llegar a ese punto en el cual me, me pusieron como lo que voy a decir. Sé que puede sonar loco, pero lo tengo que decir. Me dieron el privilegio de ser estafeta de un coronel. No era capitán. Ahora que recuerdo, no era capitán, era un coronel. Entonces yo estaba, como tenía ese privilegio, ¿qué tenía que hacer? Todo lo que el coronel me dijera. Si él me decía, vaya y tráigame un Doberman, yo tenía que ir a traerle un Doberman. ¿De dónde? No sé. Pero si tiene dueño. No, no, él no me está diciendo si tiene dueño. No, sí, tenía que hacer lo que me dijera el coronel. El coronel le hizo falta luz y él dijo, tráigame 2 bombillos. Él no me dijo, ¿usted tiene dinero? ¿Quiere que le dé dinero para que vaya a la tienda y compre? No, empezando porque no podía salir. Sí. Eso es un entrenamiento. El entrenamiento en el seminario, no solo para los seminaristas, eso es algo que les cuento. Los hermanos que no tienen todavía cercanía todavía no han tenido la cercanía con la iglesia, les adelanto. Porque es importante la comunión. En la iglesia, inevitablemente, sale lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Cuando sale, nosotros no lo podemos ver, pero los hermanos que están alrededor de nosotros sí lo pueden ver. Por eso está la exhortación, que como aclaramos, no necesariamente es regaño. La exhortación que es, tú acabas de decir esto, pero mira este versículo que está en la Biblia. Aquí la palabra dice así, dice así. Cuando uno se da cuenta, lo que sale constantemente en la comunión, uno se da cuenta de algo. Lo que sale de mí es de continuo solamente el mal. Uno se da cuenta. Solo no se puede dar cuenta. La Biblia que dice del solo, hay del solo. Hay del solo. Pero en la iglesia, ¿qué tenemos? Comunión. Bueno, y esto, ¿por qué tocamos el tema del apóstol Pedro con Cornelio? Porque ahí, como lo dijo Pedro Wilches, ¿por qué Cornelio envió personas a que hablaran con Pedro, que le dijeran que fuera a la casa de Cornelio? Pero ¿por qué envió un soldado? Eso lo enfatizó Pedro Wilches. Porque realmente no fue Pedro Wilches, Dios usando a Pedro Wilches. ¿Por qué enfatizó? ¿Por qué mandó un soldado? El soldado va a hacer lo que dijo Cornelio. Entonces, fueron los hombres que le fueron a decir a Pedro, fueron los hombres que le fueron a decir a Pedro, Cornelio te necesita. Si Pedro hubiera dicho, no, no, yo aquí estoy feliz, yo aquí no quiero, ahí qué hace el soldado, quita a esos 2 hombres y coge a Pedro. Si se lo tiene que echar encima del hombro, se lo echa encima del hombro. ¿Por qué? Cornelio me dijo, tráigame a Pedro. Entonces, ¿qué va a hacer el soldado? O sea, ¿por qué Cornelio envió un soldado? Cornelio tenía algo claro. Pedro va a venir sí o sí. Sí, o sea, sí, a Pedro, no sé si entienden, ¿sí? Pedro, eh, Cornelio, ¿por qué es Cornelio envió un soldado? Esa parte suena como cómica, sí, pero es la verdad. Por eso envió un soldado. Entonces, eso significa, Pedro va a venir porque va a venir. Sí, ya creo que se pueden imaginar el resto. Por eso envió el soldado. Dios, en el momento que el ángel había hablado así y que Cornelio envió a las personas que le iban a hablar a Pedro. Y en ese momento que iban las personas que le iban a hablar e iba el soldado, Dios entonces le mostró una visión. O sea, Pedro iba a ir de todos modos a las buenas. Solamente que Cornelio se aseguró de que Pedro se iba a ir. Creo que ya entendieron. Para Cornelio, ¿qué tal la palabra de Dios? ¿Era en broma? ¿Qué tal que Pedro no quiera? Para Cornelio, la palabra de Dios se tiene que hacer. Eso significa cuando envió el soldado. O sea, sí mandó personas a que le dijeran a Pedro. Pero por si Pedro iba a hacer resistencia, mandó un soldado. Y le dio la orden al soldado, que Pedro venga con ustedes. El soldado escucha y el soldado sabe qué tiene que hacer. Pedro tiene que venir, ¿sí? Entonces, si suena algo cómico, ¿no? Parece como una película, una película como cómica. Pero cuando uno mira el corazón profundo, el corazón de Cornelio, ¿cómo tenía la palabra que el ángel le habló? Dios le dijo, así va a ser. Cornelio, ¿cómo la recibió? Amén. Eso es lo que significa lo que hizo Cornelio al enviar el soldado. Eso es lo que significa.
Entonces, eso lo habló Pedro Wilches. Me estaba acordando. Esa prédica la escuché mientras la editaba, la estaba editando para poderla subir. Cuando escuché esa parte, recuerdo que me causó gracia. Aunque Pedro Wilches, así como lo estaba diciendo, era enfatizando en ese corazón de Dios. O sea, Pedro Wilches no está, a mí me dio risa, a Pedro Wilches no le dio risa, porque está viendo el corazón que tenía Cornelio. Es un corazón conectado con Dios. Por eso Dios había visto el corazón de Cornelio. La Biblia dice que Dios mira el corazón y Dios ya había visto el corazón de Cornelio. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, ahora cuando llegaron, antes de que llegaran, mientras iban de camino, vino el éxtasis. Es una palabra que aparece porque no se puede expresar. Lo que es del mundo espiritual no se puede expresar con nuestro lenguaje. Por eso dice que le vino un éxtasis, pero una persona no se imagina cómo así. ¿A qué persona? ¿Cuándo yo he conocido a alguien que me diga que le vino un éxtasis, le sobrevino un... ¿Qué es eso? O sea, eso no lo podemos explicar, pero es lo más que nuestro lenguaje permite expresar algo espiritual. Pedro subió a la azotea y subiendo a la azotea, entonces, wow, vio cómo bajaba un lienzo. Es algo que no tiene cabida en la lógica humana. El mundo espiritual no tiene nada que ver con nuestro punto de vista. Y bajo ese lienzo de 4 puntas cogido, cuando se abrió, tenía toda clase de animales. Y que sonó una voz que le decía a Pedro, levántate Pedro, mata y come. Ahora, ¿de quién es esa voz? Sabemos de quién es esa voz cuando le dijo, no llames tú común o inmundo lo que yo limpié. Vamos a leer ese versículo. Ese está en... tuvo gran hambre y quiso comer y vio el cielo abierto. El versículo 12, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió. Podía ser un ángel. Dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esa voz que decía, lo que Dios limpió. ¿Cómo llama Pedro a esa voz? Señor. Así dijo, ¿no? Pedro se dio cuenta, estaba en el plano espiritual. Por eso Pedro dice, Señor. Sale esa expresión de Pedro. ¿Quién es el Señor? Lo que Dios limpió, no lo llames tú como uno inmundo. ¿Sí saben entonces de quién es esa voz? Lo que Dios... Hago esta pregunta, no sé si han estado pendientes. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Jesucristo. Jesucristo. Es Jesús. Esa voz es Jesús. No solo por la palabra Señor. Bueno, algunos lo sacan por la palabra Señor. Pero quien conoce que los ángeles, el Evangelio no le fue revelado a los ángeles. ¿Por qué cuando un ángel se le presentó a Cornelio, por qué el ángel no le predicó el Evangelio? ¿Por qué ese ángel le dijo que envía a casa de un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro? Así le dijo. Y le dijo, envía, él te dirá lo que tienes que hacer. Y cuando llega Pedro, Pedro le explica el Evangelio. Y cuando Pedro le dice que los que en él creen tendrán perdón de pecados en su nombre. Eso está en Hechos capítulo 10, versículo 44. Cuando Pedro dice, vamos a leerlo más exactamente. Cuando Pedro dice esa expresión, dice que todos los que estaban ahí recibieron el Espíritu Santo. Apenas nombró el perdón de los pecados. Quienes han estado con nosotros acompañándonos en el en vivo saben que la salvación está unida a una frase. La salvación no es, ay, porque yo dije, porque yo hice. No, la salvación está, bíblicamente, la salvación está unida a la frase perdón de pecados. Esa frase. Entonces vamos a leer el versículo 44. Nos saltamos ya al final. Dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿a qué palabras? Las que dijo en el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Apenas Pedro habla el perdón de pecados, apenas nombra el perdón de pecados, ¿de qué manera se recibe el perdón de pecados? Esa frase es muy importante. Este video no sé si se tenga que llamar perdón de pecados, pero esa frase es la más importante para todo ser humano. La frase más importante no es te amo, te quiero, yo voy a hacer, no. La frase más importante para todo ser viviente es perdón de pecados.
la frase más importante. No hay nada que sea más importante. Cuando una persona leyendo la Biblia o escuchando prédicas se entera de qué significa ser pecador bíblicamente, hace 3 días subimos un video, 3 o 4 días, subimos un video donde explicábamos qué es convertirse. Bíblicamente convertirse es pasar de las tinieblas a la luz. Entonces, cuando una persona dice, ay, arrepiéntete y conviértete, no saben lo que están diciendo cuando dicen conviértete. Bíblicamente, la conversión que tiene que hacer todo ser humano es de las tinieblas a la luz. De la potestad, lo dice un versículo, un solo versículo lo dice, de la potestad de Satanás a Dios. De ser pecador a haber recibido el perdón de los pecados. Esa es la conversión. Cuando una persona cuando una persona logra salir de los brazos de Satanás, cuando logra salir, ¿por qué logra salir una persona de los brazos de Satanás? Porque logra salir de la condición de ser pecador. Cuando una persona logra salir de esa condición, pasa de ser pecador a recibir el perdón de los pecados. La columna que está acá, ¿cuál es? Tinieblas, de tinieblas a la luz. Entonces, esas tinieblas. De la potestad de Satanás a Dios. Esa columna, potestad de Satanás. Tinieblas, potestad de Satanás. De ser pecador a recibir el perdón de los pecados. Entonces, aquí está la columna de luz, Dios, perdón de los pecados. Aquí está la columna de tinieblas, potestad de Satanás, pecador. Por eso, para todo justo, para toda persona, para todo ser humano, ya cuando es justo, el agradecimiento que hay por esa frase. Esa frase que está en el versículo 43, perdón de los pecados. Esa frase que está en ese versículo 43. Dice, ¿qué dice ahora el versículo 44? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué palabras pronunció Pedro? Cuando Pedro dice, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. ¿Perdón de qué? De pecados. Pero si el ser humano, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que tiene todo ser humano? Cuando ustedes pregúntenle a familiares, amigos, tío, tía, una pregunta. Tú, honestamente, ¿eres o no eres pecador? Tu tío te va a decir, mi hijo, yo llevo 40 años siendo pastor, pero yo no puedo decir que no sea pecador. Habla con las personas, sean líderes, pastores, así no hayan ido nunca a una iglesia, así sea un niño de 9 años. A cualquier persona háblale, ¿tú eres o no eres pecador? Cualquier niño, cualquier adulto, cualquier persona te va a decir, sí, sí soy pecador. Cualquier persona te va a dar el nombre natural. Y lo dan sin darse cuenta. Pero cualquier persona va a decir, sí, el nombre que tiene espiritualmente, el nombre que tiene toda la humanidad en modo natural es pecador. Pero hoy leímos el versículo 18. Le puso por sobrenombre Pedro. ¿Cuál era el nombre? Simón. ¿Cuál era el nombre antes de ser salvo? Pecador. Le puso sobrenombre, Pedro. ¿Cuál es el sobrenombre? Justo. ¿Cuál es el sobrenombre de pecador? Justo. Por eso la frase más valiosa para todo ser humano es esta que aparece en el versículo 43. Es importante que meditemos sobre ese versículo. Meditemos sobre esa frase, perdón de los pecados. Si aún quieren ver otro versículo, hay muchos versículos que traen esa expresión, pero quieren otro versículo al respecto, cuando en Lucas capítulo 1, versículo 77, le dijo también, hablando sobre Juan el Bautista, ¿cuál es el ángel? Hablando sobre Juan el Bautista. ¿Cuál es el papel de Juan el Bautista? ¿O para qué viene Juan el Bautista? Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿La salvación es por algo que yo haga? No, por un conocimiento. Y dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. No sé si se logran dar cuenta la importancia espiritual. Para que una persona pase de la potestad de las tinieblas a la luz, la persona debe recibir, ¿qué cosa? Perdón de los pecados. Para que una persona, cuando le preguntaba a una persona, ¿tú recibiste la salvación? Ay, sí, yo soy salvo. Ah, sí, tú eres salvo. Sí, tú eres pecador. Pues yo creo que todos somos pecadores. Esa persona no es salva.
Le decimos a la persona muy probablemente, ¿y tú cómo entonces recibiste la salvación? Me dices que eres pecador, entonces ¿cómo recibiste la salvación? Ay, porque ese día la predicación era hermosa, yo sentía que la predicación era para mí, y mientras sonaba la música, yo sentí ese día, yo sentí algo especial. Ah, ¿qué día? El día que yo hice la oración en la que yo decidí aceptar, cuando uno oye a las personas hablar así, y seguramente había música sonando de fondo. Sí, sí, sonaba el piano, sonaba, era tan hermoso todo el ambiente. Ah, ¿tú sentiste? ¿Te sentiste? Ah, ¿esa es tu salvación? Sí. Pero tú me estás diciendo que eres pecador. Pero a la vez me estás diciendo que eres pecador y me estás diciendo que eres salvo. Pero bíblicamente, si una persona es pecadora, está en la columna de tinieblas, potestad de Satanás, pecador. Esa columna es una misma cosa. Es una misma cosa. Tinieblas, potestad de Satanás, pecador. Eso lo analizamos en el video cortito que subimos hace poquito a TikTok. ¿Cuál es la columna de los que verdaderamente recibieron la salvación? Pasaron a la luz. ¿Pero qué es pasar a la luz? Pasaron a Dios, porque antes ¿dónde estaban? En la potestad de las tinieblas. A la luz pasaron a Dios, recibieron perdón de los pecados. Lucas 1.77, anótenlo. Ahorita no lo alcanzamos a mirar por el tiempo, nos está pasando muy rápido el tiempo. Pero es importante que consideren Lucas 1.77, Hechos capítulo 10, versículo 43. Cuando el Espíritu Santo vino sobre las personas, mientras sonaba música linda, música hermosa, y mientras las personas hacían alguna oración diciendo algunas palabras especiales, no, no es algo mágico. Es cuando la persona recibe ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tiene que recibir alguien para ser salvo? Perdón de los pecados. Disculpa que exagere tanto, pero quiero que esto penetre. Esta palabra que penetre en tu corazón. Si esta palabra logra llegar a tu corazón, eres salvo. Si esta frase no logra entrar a tu corazón, no eres salvo. Perdón de los pecados. La frase más importante para todo justo, para toda persona que se quiera hacer llamar hijo de Dios. Bueno, les soy sincero, cuando leímos Job capítulo 13, fue el capítulo del día de hoy, o 14, bueno, no recuerdo cuál fue el capítulo que leímos hoy de Job. A medida que lo iba leyendo, entonces ya supe que teníamos que entonces hablar de Hechos capítulo 10. Pero cuando estamos hablando de Hechos capítulo 10, supuse que íbamos a hablar otras cosas que conozco de este capítulo, pero no sabía que hoy teníamos que hablar del versículo 43 en especial. Dios lo que quiere es que a todo oyente del día de hoy, a todo oyente del día de hoy, inevitablemente pueda recibir la salvación. Y la salvación se recibe cuando la persona recibe perdón de los pecados. Espero que hoy más de una persona que todavía no lo había podido recibir, hoy lo haya podido recibir. No solo espero, sé que tuvo que ser así, porque las cosas no sucedieron como me las imaginaba. Porque aquí no estamos para hacer lo que se nos ocurra, ni lo que planeamos, ni lo que tenemos escrito. Voy a hablar sobre este punto, luego eso no es, eso es de los hombres. Aquí estamos hablando lo que Dios nos ponga en el corazón para hablar a las personas que se conectan, para que tú puedas recibir perdón de los pecados. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que hoy escucharon y en su corazón logró entrar el perdón de los pecados. Hay tanto ruido, hay tantas actividades, hay tantas voces que suenan desde el interior de nosotros que difícilmente una persona puede oír. Bíblicamente la salvación es por oír, la salvación es por fe y la fe es por el oír. Pero casi nadie puede oír. El común de las personas pueden estar entretenidos en muchas cosas. Hoy se habló lo más importante para una persona, lo más importante para toda la humanidad. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ser pecador es estar destituido de la gloria de Dios. Pero en la Biblia se habla la única forma de que alguien reciba el perdón de los pecados, de que alguien salga de la condición de ser pecador, es recibiendo el perdón de los pecados. Y vimos cómo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el nombre de Jesús no es para una palabra mágica, decir en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que el nombre de Jesús significa, en cualquier idioma, significa lo mismo. El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. A eso vino Jesús y lo hizo. Él no fracasó.
Lamentablemente las religiones tienen embotadas a las personas, y no son las religiones, es Satanás, para que las personas no puedan recibir el perdón de los pecados. Pero te pedimos que todos los que hoy escucharon, a los que tú les permitiste oír, reciban ese perdón de los pecados. Es inevitable. Si tú les permitiste oír, estas palabras entraron al corazón de ellos. Y gracias, Señor, por añadir a la iglesia los que tú tenías predestinados para recibir la palabra. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, invitados, amigos, quienes estuvieron el día de hoy. No llegaron aquí por coincidencia. No, hay porque me enviaron una invitación. No fue así. La prédica de hoy era especial de salvación. Muchas prédicas parece que fueran solo como de conocimiento, pero hoy era de salvación. Espero que hayas podido recibir la salvación. En ese momento el reloj marca que son las y 37. Nosotros todos los días tenemos Dios mediante. Tenemos a la misma hora, siempre a la misma hora, siempre empezando a la hora en punto. Si son las y 37 quiere decir que comenzamos hace 37 minutos. Hace 37 minutos la hora era 00 en punto. Nos vemos mañana a la misma hora. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Nos vemos, chao.